Muy bien, chicos, te había dicho que todo texto tiene una definición, claro está que es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema particular. Ya te había dicho que todo texto tiene sentido porque tiene coherencia. Te había manifestado también que el texto etimológicamente, proviene de la palabra textus, que significa tejido de ideas, ¿cierto? Y además te había dicho que el texto parte de la coherencia, parte de la intención del autor y parte de una estructura. Lo importante en ti cuando tú trabajas un texto es concentrarte y es analizar el texto. La concentración es una actividad cognitiva, así como la comprensión de lectura, porque estás fijando tu percepción en el entendimiento del texto, Pero el análisis implica de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, destacar o particularizar la estructura del propio texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura de un texto, estamos hablando de ¿qué, chicos? Estamos hablando aquí de las partes que conforman un texto. Estamos hablando de estas partes que conforman un texto, ¿correcto? Partes que conforman un texto. Y cuando hablamos de las partes que conforman un texto, podemos justificar y aquí podemos manifestar que todo texto tiene una jerarquía, o sea, tiene ideas importantes, ¿no es cierto? Y también ideas que no lo son tanto. Por eso es que cuando tú resumes un texto, ¿no es cierto?, lo que haces es seleccionar ideas, analizas el texto, lo divides en partes para luego, ¿qué cosa? Establecer qué ideas son más importantes y qué ideas dejamos de lado. Por eso todo texto, a partir de sus partes, pueden, estar determinadas o pueden servir, ¿no es cierto?, para fundamentar, ¿no es cierto?, lo que es el tema, lo que es el título y lo que sería la idea principal, ¿correcto? El tema es la idea más general del propio texto, es el asunto que aborda el texto y tiene por característica fundamental que es escrito como un sintagma nominal. Profesor, cuando usted dice que es escrito como un sintagma nominal, ¿a qué se está refiriendo? A que esta estructura carece de verbo, no tiene verbo, o sea que todas giran alrededor, o todas las ideas van a girar alrededor de un sustantivo, pero ese sustantivo o ese nombre o esa estructura no tiene verbo, ¿correcto? ¿Y cómo ubico el tema? Debo preguntarme de qué trata el texto. Si yo contesto la pregunta de qué trata el texto, sé que inmediatamente voy a conseguir lo que sería el tema. Ahora, el título es lo mismo que el tema, ¿correcto? Porque también se expresa a través de un sintagma nominal o a través de una frase nominal. Pero se dice que esta frase nominal resume el contenido del texto. Profesor, cuando se dice que esa frase nominal resume el contenido del texto, ¿a qué se está refiriendo? A que el título va a decir lo mismo que el tema, ¿no es cierto?, porque es el mismo sintagma nominal, sino que acá se pone un aspecto específico, una cualidad particular. Por ejemplo, si el tema sería el sol, el título sería el sol y sus características, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo hallar el título? Debo hacerme la idea, ¿no es cierto?, o debo hacer la pregunta, ¿qué idea resume lo leído? Y el único elemento que se estructura a partir de una oración, o sea, a partir de la presencia de un verbo dentro de su estructura, es la idea principal. La idea principal es la oración más importante del texto. En algunos casos, puedo ubicar la idea principal en el mismo texto, pero también puede ocurrir que la idea principal no sea tan fácil de identificar. Entonces, otra forma de hallar la idea principal es convirtiendo el título en una oración, convirtiendo el título o agregándole al título un verbo, ¿no es cierto? Está escrito como una oración porque tiene verbo conjugado y debo hacerme la pregunta, ¿qué se dice del texto? Si el tema es el sol y el título es el sol y sus características, la idea principal sería el sol tiene características, porque estoy agregándole un verbo, ¿correcto? También podría justificarlo de esa manera. En algunos manuales, ¿saben cómo le llaman a esto? Se le llama jerarquía textual, porque estoy hallando elementos principales y selectivos dentro de un texto, ¿correcto? Eso es importante. Muy bien, también es importante recordar que todas las universidades evalúan comprensión de lectura. Todas las universidades importantes, ¿no?, como la Universidad San Marcos, la Universidad, por ejemplo, Católica, la Universidad Nacional de Ingeniería,
la Universidad Agraria, la Universidad San Federico Villarreal, la Universidad Callao, todas toman comprensión de lectura. Pero es importante recordar que tú al leer, o sea, al concentrarte y al analizar un texto, lo primero que debes hacer es ubicar el tema, o sea, entender cuál es el asunto del texto, para luego saber cuál sería el título y la idea principal. Porque si hayas el tema, ya el título y la idea principal dependen de este, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil identificar los otros elementos, los cuales está, direccionando o los cuales está preguntando allí. Entonces, chicos, es importante, ¿no es cierto?, entender que la comprensión de lectura, ¿no es cierto?, implica el analizar un texto como un conjunto de ideas que están centrados en un tema y que tú, como estudiante, debes, primero, apelar a una concentración importante, ¿no es cierto?, y también analizar el propio texto y tratar en la medida de lo posible, porque eso sí es importante, en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, ubicarte en el propio texto como un elemento de información, pero también detectar no solamente la estructura, sino la intención del autor, ¿no es cierto? Tú eres el que le codifica el texto y a partir de ello puedes, ¿no es cierto?, asimilar o puedes de alguna u otra manera justificar, ¿no?, o también, descifrar la intención que tiene el autor. Entonces, me hacen la primera preguntita, esas son preguntas de nivel básico, preguntas de teoría sobre lo que hemos explicado el día de hoy. Y me piden lo siguiente, ¿no? A partir de las orientaciones del profesor, responda a las siguientes preguntitas. Entonces veamos cuáles son las respuestas que vamos a dar aquí. Dice la pregunta número 1. Entre los factores psicológicos, ¿correcto?, o cognitivos, actividad cognitiva había dicho, ¿no es cierto?, que intervienen en la comprensión de lectura, no se encuentra ¿qué? Se encontrará, chicos, la motivación, claro, ¿no? El alumno debe estar motivado para leer. Se encontraría la concentración, claro, eso es un elemento importante. La mente ágil, claro, ¿no? La mente que se desarrolla a partir de la lectura. El propósito también. Debe encontrarse entre los factores psicológicos el diccionario. No, el diccionario es un factor externo. Por si acaso, un alumno puede utilizar el diccionario mientras lee, sería lo idóneo, ¿no? Porque hay palabras que de repente, ¿no es cierto?, si no se entienden dentro de un contexto, no se entiende completamente la idea que se está desarrollando. Pero el diccionario no sería un elemento cognitivo o psicológico, sino también más bien sería un elemento externo. Por eso la alternativa correcta aquí sería la E. Pregunta número 2 dice: el entorno familiar no favorece el desarrollo del hábito de la lectura cuando los padres ¿qué pasa? ¿No es cierto? Y esa es una pregunta que siempre me hacen cuando un padre me acerca y me dice: profesor, ¿cómo hago para que mi hijo lea? No, la pregunta no sería ¿cómo hago para que mi hijo lea? La pregunta sería ¿qué hago yo para leer más? Porque si hay, ¿no es cierto?, y el padre es consciente de que su hijo no lee, es porque él mismo no está leyendo. Entonces, profesor, ¿qué se debe hacer en ese caso? Se debe, de alguna manera, los padres involucrar en la lectura. O sea, los hijos siguen la lectura porque los padres también leen, ¿cierto? O sea, hogar donde hay lectores, hay hijos lectores, ¿no? Eso es necesario. No siempre se va a dar así, pero por lo general es una regla que siempre se da. Entonces, uno que puede decir acá, ¿no es cierto? Uno que puede decir acá, impone, el entorno familiar no favorece el desarrollo del hábito de la lectura cuando los padres comparten libros, no, eso sí, reflexionan con sus hijos sobre el valor de los cuentos, sí, imponen largas horas de lectura a sus hijos, claro, ¿no? Porque imagínate que tú impongas largas horas de lectura a tus hijos, ¿no es cierto? El muchacho no va a querer leer porque implica un largo tiempo. Y hay que entender que la concentración del alumno o de cualquier persona solamente es de 20 minutos. Entonces, imagínate, indique un factor cognitivo que influye en la interpretación de un texto. ¿Cuál sería el factor cognitivo que, aporta a la interpretación de un texto? Cognitivo, entonces sería, de alguna u otra manera, los conocimientos previos. Cuando tú te enfrentas a un texto, a veces puede pasar que el tema que está abordando el texto tú lo conoces. Si tienes conocimientos previos, de hecho la lectura va a ser mucho más sencilla y fácil de entenderla, ¿correcto? Y también va a ser mucho más fácil leerla también. Resulta incorrecto sostener que un buen lector, ¿qué pasa con un buen lector? Que es insostenible, o sea, que no es lo correcto.
Entonces, acá, recuerda datos importantes del texto, eso sí es compatible, o sea, eso es correcto. Diferencia el esencial de lo secundario, claro, es selectivo el lector. Realiza inferencias durante la lectura, claro, puede analizar. Puede elaborar resúmenes de textos, claro que sí. Solo se dedica a memorizar lo leído, no, pues si tú memorizas, no estás analizando, simplemente estás aprendiendo. O sea, aprendiendo en el sentido de que estás forzando tu mente a digerir la lectura sin entenderla. Entonces, eso no sería, ¿no? Eso sería lo incorrecto, alternativa A. Vamos a la pregunta 5. La definición capacidad de mantener la atención fija o reflexión profunda en algo, o sea, ubicar tus 5 sentidos en eso, corresponde al concepto de ¿qué? Fácil, pues, ¿no? Ya sé que es el concepto de concentración, alternativa C. Eso te explicaba ahora cuando veíamos la teoría. Y la pregunta número 6 dice, ver demasiada televisión es perjudicial para la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que deteriora la concentración y fomenta la ociosidad mental. ¿Correcto? Alternativa D. Por eso hay que regular cuando uno está en la televisión. Hay que regular, ¿no es cierto?, el tiempo que invertimos en la televisión. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso sería el nivel básico y eso sería el nivel de la teoría dentro de la comprensión de lectura. Ahora vamos a desarrollar 3 textos importantes, 2 del nivel intermedio y 1 del nivel avanzado. ¿Correcto?